Buenos días, esta es mi presentación de microbiología. Mi tema son las algas microscópicas, nomenclatura y su taxonomía. Presenta un servidor, José Francisco Veleta Centella. El objetivo de esta presentación es dar más conocimiento sobre las microalgas, pero orientados hacia un área de taxonomía y un área de nomenclatura. El total de diapositivas. En total se tomaron 25 diapositivas para este proyecto, incluyendo el tema, el artículo de investigación y las preguntas. Como primer punto, hablo sobre las cianobacterias. Son organismos procariotas que presentan el mismo aparato fotosintético de las algas eucariotas y las plantas superiores, incluyendo los dos fotosistemas y la presencia de clorofila A. La mayoría de los representantes son de vida libre, encontrándose en ambientes acuáticos, aunque también pueden habitar ambientes terrestres. Se reconocen por su habilidad para establecerse en ambientes externos y tienen la habilidad de sobrevivir a largos periodos de desecación. Y algunas especies producen una vaina pigmentaria externa que les permite sobrevivir en ambientes de alta radiación ultravioleta. En este contexto, las cianobacterias tradicionalmente están consideradas dentro del grupo de las microalgas y dentro del mismo se incluyen organismos con dos tipos celulares distintos. En caso de las cianobacterias con una estructura celular procariota y las microalgas con estructura celular eucariota. Taxonomía. La clasificación biológica incluye una serie de niveles denominados categorías taxonómicas, en los cuales se ubican los grupos de organismos considerados como unidad. En la figura 1, las categorías taxonómicas del sistema clasificatorio son la clase, el orden, la familia, el género y la especie. La identificación de un organismo consiste en asignarlo al grupo que pertenece de acuerdo al sistema clasificatorio establecido previamente, de modo que se pueda llegar a conocer el nombre científico del ejemplar. El sistema clasificatorio es dinámico y se modifica continuamente, ya que las conclusiones taxonómicas nunca son rígidas, sino que se modifican con el aporte de nuevos datos. En su nomenclatura, las especies se consideran tan importantes que los biólogos han desarrollado sistemas importantes de reglas para nominarlas de manera que cada especie tenga su propio y único nombre. Se reconocen así los códigos internacionales de nomenclatura. El concepto de especie presenta diversas acepciones hasta el momento que no ha sido posible alcanzar un acuerdo general sobre su naturaleza y definición de especie como categoría taxonómica. Sin embargo, los distintos conceptos desarrollados comparten la idea fundamental que las especies son segmentos de linajes a un nivel poblacional de la organización biológica. Una de las mayores controversias sobre las cianobacterias se refiere a su tratamiento taxonómico. Algunos autores consideran que estas deberían considerarse bacterias, por lo que aplican el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias para su identificación y posterior clasificación, aunque otros emplean pautas del Código Internacional de Nomenclatura Botánico por incluir al grupo de las algas eucariotas, ya que las cianobacterias son productores primarios en casi todos los ambientes de la biosfera. Los biólogos moleculares tienden a seguir la primera opción, mientras que los botánicos y ecólogos suelen clasificar a las cianobacterias en base a sus atributos morfológicos, metodología utilizada comúnmente para la clasificación del resto de las algas. A pesar de la controversia de las cianobacterias, igualmente se ha logrado ordenarlas tradicionalmente, y estas son las cococales de un talo unicelular o colonial, las oscilatoriales de talo filamentoso homocistinio, nostocales de un talo filamentoso heterocistinio o no ramificado o con falsas ramificaciones, y estigonematales con un talo filamentoso heterocistinio y con ramificaciones verdaderas. Esta
clasificación ha sido modificada en los últimos años, principalmente por resultados de estudios moleculares que indican que la presencia o ausencia de ramificaciones verdaderas no es un carácter relevante para separar órdenes. Artículo de investigación. Aspectos ecológicos, taxonómicos y de distribución de cianobacterias bentónicas en 5 ríos de la región central de México. En resumen, las cianobacterias son algas procariontes oxifotótrofas presentes en una gran variedad de hábitats y son componentes importantes de las comunidades bentónicas en muchos ambientes continentales y marinos. En México su diversidad en ríos es poco conocida, por lo que este estudio contribuye al conocimiento ficoflorístico en 5 ríos de la región central de México. En este se incluyen descripciones e ilustraciones, estimaciones de su diversidad, análisis de relaciones entre formas y crecimiento y factores ambientales. También se discute la validez de su caracterización morfológica y ecológica en la delimitación de las especies encontradas. En el método se realizaron muestreos en secas y lluvias de ríos silíceos y 3 ríos calcáreos dentro del centro de México. Se registró temperatura del agua, conductividad específica y pH. Se estimó la diversidad de las cianobacterias con el índice de Shannon-Weaver y se describen sus hábitats y microhábitats. La identificación taxonómica se realizó utilizando literatura especializada. Este artículo está realizado por el Acta Botánica Mexicana. Para los resultados claves se estimaron 4 asociaciones y 9 especies pertenecientes a 3 órdenes, 7 familias y 7 géneros. También se reconocieron patrones de distribución ecológica y también se caracterizaron morfológica y ecológicamente de especies de cianobacterias contribuyentes a su crecimiento ficoflorístico y en base para futuras investigaciones sobre taxonomía sistemática y uso sustentable de recursos algales. En la hipótesis se dice que las bacterias son algas procariotas oxidotróficas clasificadas en el reino Eubacteria, del filo Cyanobacteria, clase Cyanopoecie y pertenecientes a 8 órdenes. Sus especies comunes en ambientes continentales como humedales, lagos y ríos. En la región central de México existen más estudios sobre cianobacterias de lagos y de monumentos históricos que los que hay cerca de cianobacterias de ríos y donde el conocimiento de su diversidad es menor. En los ríos de la región central de México, los estudios de mayor relevancia han dado a conocer 69 taxas de especies de cianobacterias. Estudios realizados en ríos han registrado a las cianobacterias como especies importantes, pues son comunes o dominantes en las comunidades de macroalgas. La distribución de cianobacterias bentónicas se ha correlacionado con la conductividad específica y la concentración de nutrientes. A un nivel local, la heterogeneidad espacial es otro factor importante que define su distribución y diversidad. El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento ficoflorístico de cianobacterias bentónicas de 5 ríos de la región central de México. Se presentan las descripciones morfológicas y ecológicas de las especies. Se relaciona con su distribución con los factores ambientales y microambientales. Se analiza la relación de sus formas de crecimiento y con factores microambientales. Y se incluye la estimación de su diversidad. Por último, se discute la validez de la caracterización morfológica y ecológica en la delimitación de las especies de cianobacterias bentónicas de los ríos estudiados. El diseño experimental utilizado es el muestreo, que fue la elección de trabajar con las cianobacterias en ríos Borbollón, Carrizal, Micos, Tambaque y La Garita. Se basó en los registros de su presencia y abundancia documentada en Cartagena y por Jorge García. Además, se seleccionaron por ser ríos permanentes, estar ubicados en 2 regiones geográficas y presentar distintas formas de crecimiento de cianobacterias bentónicas. Las recolectas se llevaron a cabo y se muestraron en 7 ocasiones durante los años 2008 y 2009, en inicio de lluvias, secas frías y secas cálidas.
En estos ríos la temperatura del agua fue similar en todas las recolectas, por ello se reportaron como secas. Posteriormente será mostrada en el cuadro 1. Para efectos de colecta, se llama río al transecto de 10 metros de longitud en donde se hicieron los muestreos. Las formas de crecimiento de las especies fueron reconocidas como películas, fascículos, costras y colonias mucilaginosas. Los ríos fueron divididos cada 2 metros previo a la toma de muestras. Se estimó visualmente la cobertura de las formas de crecimiento como una unidad circular de muestreo con un radio de 10 metros o un área de 157 metros cuadrados. En el cuadro 1 se muestran, como mencioné anteriormente, los estados donde se llevó a cabo, las regiones, los ríos, el, las secas cálidas o secas frías y en qué mes y año se tomaron las muestras, y las lluvias también, igualmente en qué mes y año se tomaron las muestras. Aquí en la figura 1 también se ve la ubicación de los ríos muestrados con especies de cianobacterias bentónicas, los ríos Silicios, Borbollón y Carrizal en el Estado de México, la región hidrológica administrativa y ríos calcáreos La Garita, Micos y Tambaque en San Luis Potosí, en la región hidrológica administrativa 9. Metodología de labor utilizada. Primero, los análisis físico-químicos. Los parámetros físico-químicos registrados en in situ fueron la temperatura del agua, la conductividad específica y el pH, medidos con un potenciómetro. Se tomaron 2 muestras de agua para la determinación de iones mayores, la primera de una preservada en 4 grados centígrados en oscuridad y la segunda de 0.5 acidificada con ácido nítrico a pH de 2 a 3. En el análisis de iones mayores se llevó a cabo de química analítica del Instituto de Geofísica de la UNAM, con base en la mayor concentración de los compuestos descritos en el agua. Los ríos fueron designados como silicios cuando el compuesto de mayor concentración de SiSiO2 y calcáreos cuando el abundante fue de Ca2. La toma de muestras para el análisis de nutrientes se realizó a partir del filtrado in situ de 0.5 de agua, filtros de nitrocelulosa de 0.45 y 0.2 micrómetros. Posteriormente se guardaron en botellas estériles de polipropileno y se almacenaron a 4 grados centígrados. La determinación se realizó con un analizador de flujo segmentado en el Laboratorio de Biogeoquímica Acuática en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. La concentración de nitrógeno inorgánico fue registrada como la suma de concentraciones de amonio, nitrito y nitrato, es decir, nitrógeno inorgánico disuelto o NID, mientras que el fósforo como fósforo reactivo soluble en PRS. Caracterización del hábitat y microhábitat. Se realizó la descripción de ríos empleando los siguientes criterios: fisiografía del terreno, el tamaño y disposición del sustrato, radiación solar y velocidad de corriente. Las características de los microhábitats fueron registradas in situ en el centro de cada unidad de muestreo. La velocidad de la corriente y la profundidad fueron medidas con el uso de un medidor de corriente. La radiación fotosintética fue medida con un sensor subacuático plano. En las diferentes fechas de colectas, el registro de la luz se realizó a la misma hora para cada río. El porcentaje de sustratos donde se establecieron las formas de crecimiento fue estimado de forma visual y se registraron como rocas, cantos rondados, grava, arena, limo y de acuerdo con la escala granulométrica de Wentworth. Diversidad de cianobacterias. La diversidad fue estimada a partir del índice de diversidad de Shannon-Weaver, donde pi es igual a abundancia en porcentaje de cada especie. La abundancia de las especies fue medida en porcentaje y determinada a partir de 1 centímetro cuadrado. Se designó como especie estructural a aquella más abundante en la asociación y como asociada a aquella con menor porcentaje. Las especies fueron caracterizadas como raras, menor que a un 10%, escasas
de un 10 a 30%, comunes de un 30 a 80% y abundantes mayor que el 80%. Para los análisis taxonómicos se empleó un microscopio estereoscópico y un microscopio óptico, ambos equipados con una cámara de SC35 con sistema de microfotografía. Para la actualización nomenclatural se empleó algabase y el arreglo filogenético de órdenes y familias, a Coramec. Además, se compararon caracteres taxonómicos para géneros y especies de los órdenes nosocales, oscilatoriales y cinecococales. Y por último, en la metodología se utilizaron los análisis estadísticos, puesto que los datos no mostraron una distribución normal ni varianzas homogéneas. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar si había diferencias significativas entre datos microambientales. Las diferencias variadas entre los datos fueron determinados como test de Mann-Whitney, que P205. Las relaciones entre el porcentaje de cobertura de las especies y los parámetros ambientales fueron evaluadas mediante un análisis de redundancia o RDA. Los análisis fueron realizados en el programa XLSTAT. En los resultados se dio la composición taxonómica. En total hubo 9 especies de cianobacterias en los ríos estudiados. La diversidad fue baja, el número promedio de especies fue de 1.8. El mayor número de especies correspondido al orden reales, seguido de 3 nostocales y 2 de cinecococales. En cada río estuvieron presentes especies diferentes, se reconocieron con base a las características ambientales, y el primer grupo incluyó Forimidium lividum, Leptolinibia truncata, Nostoc parmenioides, Ceolodesmium urangeli en los ríos silíceos de montaña. En el segundo grupo estuvo compuesto por Ciotrix mexicana, Homoeotrix juliana, Heteroleibleinia fontana y Nostoc verrucosum en los ríos calcáreos cálidos. Aquí en la figura 2 se muestran las formas de crecimiento de taxa y de cianobacterias encontradas en 5 ríos. En la figura se ven los resultados y aquí en la descripción se muestran por orden alfabético dependiendo de la letra. Aquí en la diapositiva 2 se muestran los datos ecológicos de cada especie de cianobacterias encontradas en los ríos silíceos. Se muestran las especies, el H, el FC, el porcentaje de ARP, el tamaño de BC, el PAR, el PROF y las etapas del desarrollo. Discusiones y conclusiones. Puedo discutir o concluir que con todo este artículo tiene un inmenso esfuerzo detrás, porque nada de lo que se reportó aquí está hecho como si nada. Se nota todo lo que se tuvo que hacer desde un principio: el seleccionar los lugares, el reunir el equipo necesario para la investigación en el campo, el ir hacia cada lugar, hacer el muestreo, regresar al lugar de investigación y después todo el proceso de identificación y clasificación. Hablo de que se nota de que todo está realmente bien hecho, y todo lo que logré plasmar o resumir en mi presentación, que es apenas un poco de información. Si se habla del artículo correcto, porque así es este mundo de la microbiología, algo casi infinito y que se está expandiendo constantemente. Aquí tenemos la literatura citada y por último tenemos las preguntas. La primera sería: ¿qué contienen las bacterias para considerarse en el grupo de las microalgas? A. La clorofila A. B. La estructura celular eucariota. C. La estructura celular procariota. O D. Dos grupos sintéticos. La siguiente sería: ¿cuál de los siguientes es una categoría taxonómica del sistema clasificatorio? A. Clase. B. Orden. C. Género. O D. Todas las anteriores. La siguiente: ¿cuáles son los dos códigos internacionales de nomenclatura en los que se pueden clasificar las cianobacterias? A. Bacteria y botánica.
B, plantas y botánica. C, zoológica y bacterias. O D, zoológica y botánica. La siguiente, ¿por qué organización está realizada principalmente ese artículo de investigación? A, la UNAM. B, la RHA. C, el Acta Botánica Mexicana. O D, la ONU. La última pregunta es, ¿cuántas cianobacterias fueron identificadas al final del artículo? A, 16. B, 15. C, 9. O D, 6. Finalmente, las respuestas correctas de cada pregunta es que las cianobacterias contienen estructura celular procariota para considerarse microalgas. En la segunda, la, todas las anteriores son una categoría taxonómica para el sistema clasificatorio. En la siguiente, los códigos internacionales de nomenclatura que se utilizan son el código de bacteria y el código botánico. En la siguiente, la organización que realizó este artículo de investigación fue el Acta Botánica Mexicana. Y en la última, al final del artículo se lograron identificar 9 cianobacterias. Eso sería todo de mi parte y agradezco mucho su tiempo.